que le agradecemos y le agradecemos mucho a Eric Fernández, él es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana allá en Ciudad de México, que nos regale unos minutos de su tiempo. Maestro, le saludamos como siempre Viridiana y un servidor. Buenos días. Buenos días, Viri. ¿Cómo estás, Gastón? Bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes en este espacio para revisar y registrar pues lo que ha acontecido en los últimos días en la relación ya rota entre el Ecuador y nuestro país. Maestro, esto trae de historia lo que está sucediendo ahorita con Ecuador, desde el asesinato de un candidato a la presidencia que, bueno, no se le veían muchas oportunidades de ganar, pero que había levantado la mano, el año pasado levantó la mano, culpando del tema del narcotráfico a México. Unos días después de hacer estas declaraciones, el candidato fue asesinado, ¿es correcto? ¿Ahí empieza todo? Así es, yo creo que el asesinato del candidato Villavicencio marcó en alguna medida pues la referencia a las condiciones de seguridad que se estaban viviendo en Ecuador, deplorables por el incremento de las acciones del narcotráfico, con vínculos aparentemente con distintos grupos delincuenciales aquí en nuestro país y que habían sido los responsables finalmente de las amenazas y que terminaron con la vida de este candidato, que fue aprovechado a las pocas semanas, de acuerdo con la mirada de distintos analistas y del propio presidente López Obrador, por el actual presidente, que finalmente obtuvo pues estos votos que estaban ahí un tanto indefinidos y que llevaron al triunfo y a la decisión del presidente Noboa pues de empezar con una campaña de pues contención a las fuerzas delincuenciales allá en el Ecuador, y que hasta la fecha no hemos visto mayores consecuencias de cambio en estas decisiones, y que progresivamente fueron generando también una condición de tensión con el gobierno de México, porque hay una muy gran cercanía con el expresidente Rafael Correa y todo el movimiento de renovación ciudadana que encabezó en su momento durante cerca de 8 años en la presidencia allá en el Ecuador. ¿Qué tanta intrusión del gobierno mexicano es darle, digamos, posada a Jorge Glas? Yo creo que, bueno, es una decisión de los estados aceptar primero como huésped a alguien que puede considerarse como perseguido político o que no cuenta con las condiciones de seguridad básicas, y las embajadas, a través de pues los acuerdos internacionales que existen, se convierten en estos centros de refugio, y al mismo tiempo pues el estado receptor, y junto con el donde están realizando estas actividades, se ponen de acuerdo en algunos parámetros para identificar por qué razones ingresó a la embajada. Y lo que sí es cierto es que no se le había dado un estatus, en este caso a Glas, de refugiado, simplemente de huésped, y en al otorgarle esa categoría empieza un nivel de discusión entre las dos partes para identificar cuáles son pues los antecedentes, el expediente que se está generando, y conceder en la medida de lo posible el refugio, y por otro lado el estado donde está instalada esa embajada, el salvoconducto para que pueda salir al país que lo recibió, cosa que no sucedió, y esto va en contra del derecho internacional. Una pregunta, estamos platicando con el profesor Eric Fernández, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Maestro, y para tratar de entender, leía yo en algún apartado ayer argumento de que ninguna sede diplomática se puede convertir en refugio para delincuentes. Ahora, dicho esto, Jorge Glas había sido condenado, ya había estado 5 años en la cárcel por corrupción, y entiendo que ya fue enjuiciado y debe 8 años más en la cárcel por cohecho. En pocas palabras, para la ley ecuatoriana, el señor es un criminal. ¿Estamos en lo correcto? ¿Y cuál es su opinión sobre esto que leía yo el día de ayer, que decía, sí, pero no dejen entrar a los criminales a las sedes diplomáticas? Este es realmente el punto de tensión entre los dos países. Es decir, para algunos
especialistas en el derecho ecuatoriano, Jorge Glass ya había cumplido su condena, incluso había salido con anticipación, posición que también mantiene la Secretaría de Relaciones Exteriores en nombre de su propia canciller. Es decir, ya hay todo un trabajo pues legal que observa y que fue lo que se discutió entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de México para tratar de conceder el refugio, y que iba a ser pues otorgado ayer, al menos ayer domingo o incluso el sábado muy tarde por la noche, y eso fue lo que no se permitió. Es decir, sí había cumplido esa condena, por decirlo así, y pues no fue reconocido por el gobierno ecuatoriano, que dice que todavía tiene una serie pues de cargos que tendrá que enfrentar con la ley, y lo que sí resulta pues un tanto complejo, y que ha recibido las críticas de distintas organizaciones internacionales, representaciones gubernamentales, presidentes, jefes de Estado, organizaciones regionales, pues es el asedio primero a la Embajada de México, pues la zarandeada que le pegaron a nuestro representante de Cancillería allí en las afueras de la embajada, y finalmente el ingreso y la detención de Jorge Glass, lo cual pues hace ver que los temas del derecho internacional y el concepto de soberanía y la inviolabilidad de estos espacios consulares, pues para el gobierno de Ecuador, del presidente Noboa, pues no le sirvieron con el menor de los pretextos, y el retiro de Jorge Glass desde Quito hasta una prisión allá en Guayaquil, Sí, Guayaquil, pues nos habla de la dimensión de esta conflictividad que se está expresando en las últimas horas, no solo en la relación bilateral, sino particularmente en el tema de la jurisdicción y el Estado de Derecho en el Ecuador. En términos diplomáticos, ¿qué sería más grave? ¿El haber resguardado a Jorge Glass o el hecho de haber entrado a una embajada? Sin duda el hecho de haber entrado. O sea, los estados tienen el derecho de recibir a cualquier persona que se sienta como perseguido político, económico o violentado, y decidirán en su momento, porque así opera el derecho internacional y las leyes internacionales y la ley de tratados, y finalmente las convenciones consulares a nivel global tienen esa dimensión de dar finalmente el derecho a los estados, en este caso al Estado mexicano, de aceptar o no en su embajada a alguien que solicita pues refugio. En este caso es el derecho que asiste al Estado mexicano, independientemente de quién esté en gobierno. Lo que sí es grave es la segunda parte, sí, claro. Es que en cualquier momento pues algún estado receptor de esa embajada puede entrar a una sede diplomática. Ni en los peores momentos, en verdad, de la crisis, por ejemplo, de 1989, con la invasión de los Estados Unidos en Panamá, se vivieron estas imágenes que alcanzamos a percibir este fin de semana. Entonces vamos a tener por ahí una serie de litigios que empezarán hoy mismo allá en La Haya, con la presentación del caso por parte de las autoridades mexicanas ante la Corte Internacional de Justicia, que definirá pues cuáles van a ser los marcos de esta situación que desafortunadamente pues ha separado en buena medida el nivel de vinculación diplomática entre Ecuador y México. Estamos platicando con Eric Fernández, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Profesor, pregunta, si en La Haya se establece que hizo mal Ecuador, ¿podrían obligarlo o qué procede? Déjeme suponer que dicen, oiga, Ecuador, usted hizo algo que no se debe hacer. ¿Podrían decirle y regresa el señor Glass a la embajada? ¿Podría llegar a suceder eso? Sin duda, pero el tema es que aquí el Estado ecuatoriano se puede guardar al final la decisión de no sacarlo de la cárcel allá en Guayaquil, y eso generaría todavía un nivel más alto de tensión, ya no solo con nuestro país, sino con el sistema internacional, particularmente con distintos países de América Latina que han expresado, no solo a nivel individual, sino también a través de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, pues una sorpresa, pero en el sentido negativo, de la acción de Ecuador, y que llevaría, dado pues las condiciones de cómo se presenta el caso por parte de la autoridad mexicana, pues algún tipo de sanción que tendremos por ahí más adelante.
Sanciones, ¿de qué magnitud pueden llegar a ser las sanciones, tanto en el caso para México como en el caso de Ecuador? En el caso para México, ninguna. Okay. No alcanzamos a percibir en el horizonte cercano algún tipo de sanción por parte de la comunidad internacional, y menos por las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Con el caso de Ecuador, sí, ahí sí podemos ver algún tipo pues, de sanción que puede ser o no vinculante, es decir, que no genere algún tipo de reparación, o sí. Y en el caso de la reparación, pues bueno, las condiciones del trabajo que hemos vivido en estos días, sobre todo con el regreso del personal diplomático mexicano allá en Quito, y veíamos a nuestro jefe de Cancillería allá en el Ecuador, incluso pues teniendo ahí un sostén en el cuello, pues tiene que ver con una mirada pues de defensa a, pues a nuestro espacio de la embajada allá en el Ecuador, y requerirá algún tipo de reparación por parte del gobierno ecuatoriano. Pero creo que esto tiene otra dimensión, y tiene una dimensión de rechazo incluso en distintas formaciones políticas al interior del Ecuador, que han empezado a mostrar pues un desencanto con las acciones del gobierno de Noboa, porque están viendo que progresivamente el costo político de estas decisiones pues está arrastrando finalmente a un retiro progresivo, y desde distintos niveles, por ejemplo, el rompimiento de relaciones de Nicaragua con Ecuador, hasta pues la sorpresa que han manifestado gobiernos de centro, izquierda y derecha por toda América Latina y en otras regiones del planeta, a la decisión que tuvo el gobierno ecuatoriano a través de la policía de allanar las instalaciones de la embajada mexicana y de retirar ahí a Jorge Glass, su vicepresidente, en 2 gobiernos, en el gobierno de Rafael Noboa y también hay que decirlo, en el gobierno de Lenín Moreno. De Lenín Moreno. Oiga, profesor, en este minuto que nos queda, México no solía meterse en la vida de los demás países, por lo menos hasta donde yo tengo memoria. El presidente decía que México no se metía en esto, pero bueno, hemos tenido problemas con varios países, Perú, Ecuador, en fin. ¿Cuál es su opinión de las relaciones exteriores mexicanas en este sexenio? Yo creo que veníamos pues teniendo una aproximación en la política exterior mexicana, donde jugábamos hasta la ultranza, aquel concepto de la no intervención en los asuntos internos de otros países. Sin embargo, pues bueno, lo hemos visto en el caso de Bolivia, en el caso de Perú, recientemente en el caso de Ecuador, pues algunas declaraciones que no pueden gustar internamente en los otros países, y ahí la dimensión de la tensión que se está viviendo. No podemos dejar de reconocer que la política exterior mexicana pues siempre ha sido un baluarte, un faro para la política internacional de América Latina, independientemente con el sello particular que le ha dejado cualquier pues administración en nuestro país, administración presidencial. Sin embargo, pues es un regreso a América Latina que ha sido un tanto apresurado, que ha sido un regreso a esta dinámica regional pues poco tersa, y que pues marca finalmente pues un liderazgo latinoamericano que se compartió en algún momento con Brasil, por ejemplo, de mantener una política pues de principios, una política de asilo, que siempre ha sido pues un referente en el desarrollo internacional de nuestro país, de protección a los derechos humanos en otras regiones del mundo, pero aquí pues está cruzado finalmente por una mirada política, y eso pues bueno, no estamos acostumbrados en América Latina a ver este actuar de nuestro país en este marco regional. Profesor, pues muy agradecidos porque nos haya regalado su opinión, y le seguiremos molestando como siempre cuando suceden estas cosas que son complejas de entender. El mundo de la diplomacia es un arte, o por lo menos eso creo yo, es un arte. Muy agradecidos con usted. Muchísimas gracias, Gastón. Un fuerte abrazo, Viri, y a todos y a todas allá en esta transmisión que se está realizando como siempre con esta mirada noticiosa muy temprano por la mañana desde Telesur. Muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo.